Hola amigos, ¿cómo están? Les habla el profe Dan y sean bienvenidos a la tercera parte de la resolución de la prueba de matemáticas para bachillerato académico, modalidad de técnicos aplicada en el año 2018. En esta ocasión vamos a resolver los ejercicios referentes a la parte de estadística y probabilidad, buscando hallar formas lógicas, prácticas y sencillas a entender para el análisis y resolución de cada uno de estos ejercicios. Empezamos con el ejercicio 43 de este examen que dice, considera la siguiente información. En la siguiente tabla se muestran los componentes y el porcentaje de cada componente y las calificaciones en escala de 100 obtenidas en cada componente por Mariana, Jocelyn y Alondra en un curso cuya nota final mínima para aprobar es de 70. Dice, la nota final se obtiene al sumar los porcentajes obtenidos en cada componente, sin realizar redondeo. Muy bien. En este caso tenemos nuestros componentes, que son las tareas, el primer parcial, el segundo parcial, el quiz y el proyecto. Y tenemos los porcentajes correspondientes que representan cada uno de estos componentes y las calificaciones que han obtenido cada una de las estudiantes. Así que, bueno sería, y uno ve venir, que habría que averiguar cuál ha sido la nota final que ha obtenido cada una de estas estudiantes. Para lo cual, para efectos del ejercicio específico, uno podría calcular el 15% o el 25% en los porcentajes respectivos de cada uno de estos datos. Pero para poder implementarles o para poder incorporarles el concepto del promedio, lo que es la media aritmética, hay una forma un tanto más general que podemos aprovechar, la cual consiste en considerar la sumatoria de los 5 datos que tenemos aquí, pero los 5 datos que tenemos ponderándolos con cada una de estas frecuencias. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, en la sana teoría, podría tomar la primera calificación de Mariana, el 60, que viene de un componente llamado tareas, que tiene un peso de 15%, más otro 60, que corresponde al primer parcial, que tiene un peso de 25%, más una nota de 75, que viene del segundo parcial con un peso de 30%. Estos pesos, como pueden notar, los vengo representando mediante multiplicaciones, para así poder ponderar o poder darle, digamos, ese valor relativo que tiene cada una de las calificaciones de dicho estudiante con respecto a la nota general. Esto que tenemos aquí, lo que hacemos es que lo dividiríamos en su completitud según la sumatoria de todas las frecuencias que tenemos. Así que abajo lo que voy a hacer es tomar en cuenta todas las frecuencias que teníamos y las voy a presentar en forma de sumatoria, sumando cada uno de estos valores frecuenciales que se nos están brindando. Anticipemos y tomamos en cuenta que este proceso lo vamos a tener que repetir no una, no dos, sino un total de 3 veces. Aplicar este tipo de fórmula o este tipo de razonamiento un total de 3 veces. Para ello, existe una alternativa para poder agilizar el proceso. Consideren, por ejemplo, poder establecer ciertas variables o ciertos parámetros para todos estos 5 componentes, las cuales pudiéramos denotar, por ejemplo, tareas con un parámetro A, el primer parcial con un parámetro B, segundo parcial con un parámetro C, el quiz con un parámetro D y el proyecto con un parámetro E. Esos parámetros son los que tomarían valores que se ajustarían para cada una de las estudiantes representadas en este contexto. Y esto lo podemos implementar en la calculadora de forma general, de la siguiente manera. Abrimos una fracción y para cada uno de estos parámetros voy a utilizar previo siempre el botón alfa y voy a utilizar estos botones alfabéticos que tengo aquí en rojo. O sea, que con este comando en alfa puedo invocar el parámetro A. Después multiplicarlo por 15. Más alfa, y a la par tengo el parámetro B. Multiplicado por 25. Más, luego el parámetro C. Multiplicado, en este caso, por 30. Más, me corro un poco. Vengo con el parámetro D. Vamos a ver, justo acá. Multiplicado por su valor frecuencial, que en este caso es 15. Más, y ahora voy con el parámetro en E, que lo tengo acá. Fíjense, y repito, que todas estas 5 letras vienen escondidas en estos 5 botones que les hemos dado, o que más de uno le habrá dado,
otros usos en otras circunstancias, pero que para poder utilizar aquellas funcionalidades que están en rojo, bien pueden ser alcanzadas cada vez que se toca previo el botón de alfa. Como les he dicho anterior, tomar en cuenta que todo esto va a ser colocado sobre la sumatoria de todas las frecuencias que tenemos presentes en este contexto. Y que les cuento, se les explica esta estrategia de esta manera para que en otros contextos no nos volvamos dependientes solamente del cálculo de porcentajes. Para ciertos contextos es completamente útil y para otros de repente se nos restringe o se nos inhabilita esa mecánica. Ahora, llegados acá, lo único que hago es asignarle con el botón Calc valores a estos parámetros, donde que para efectos de Mariana, los valores de A, B, C, D y E vienen asignados en esta primera fila de valores. Por tanto, indico, el valor A viene siendo 60. El valor B viene siendo otra vez 60. Valor C, en este caso 75. Valor D, en este caso 60. Y valor E, en este caso 85. Y le doy igual para confirmar y me tira este resultado en forma fraccionaria que traducido a modo decimal nos viene dando esto. 68,25. Este vendría siendo me disculpan aquí, este vendría siendo la nota final obtenida por Mariana. Así que, dicho procedimiento, podemos repetirlo ahora con las otras estudiantes. Es decir, puedo devolverme nuevamente a la fórmula y aplicar el botón Calc para asignar ahora las variables de Jocelyn, que vendrían siendo para A, 80, para B, 50, para C, 75, para D, 80 y para E, nuevamente 80. Le doy igual y en este caso tenemos que Jocelyn obtuvo una nota final de 71. Ok, vamos entonces con nuestra tercera estudiante, con Alondra, la cual los valores de estos parámetros se ajustan a las calificaciones que obtuvo la estudiante Alondra. En este caso, el valor de A vendría siendo 95, el valor de B vendría siendo 50, el valor de C sería 55 en este caso, el valor de D sería 80 y el valor de E sería 75. Y para el caso, Alondra recibe esta calificación final de 133/2, que se traduce en un 66,5. Verifico que los valores estén bien asignados para Alondra. El de A, estamos correctos. Oh, me disculpo. El de A dijimos que era 95, el de B dijimos que era 50, el de C dijimos que era 55, el de D dijimos que era 80 y el de E dijimos que era 75. Muy bien. Efectivamente, calificación final 66,5. Dadas estas calificaciones, ahora sí puedo revisar las proposiciones que me dan. ¿Qué me dice? De acuerdo con la información, consideramos que dice la primera proposición que Jocelyn obtuvo una nota final de 71. Y si nos fijamos en la tabla, vemos que dicho dato es correcto. Y luego también me dicen que Mariana y Alondra reprobaron el curso. Y hay que tomar en cuenta que para aprobar se necesita una nota mínima de 70. Así que, pues, lamentablemente la segunda proposición también es correcta. Así que nada más marco opción A como opción correcta y de ahí podemos entonces continuar con nuestro siguiente ejercicio. Bien aquí. Considera la siguiente información. Dice que el lanzamiento de martillo es una prueba de atletismo donde se lanza un objeto denominado martillo y resulta vencedor quien lo envíe a mayor distancia. Los siguientes datos corresponden a las distancias en metros de 5 lanzamientos de martillo realizados por 4 atletas que participaron en una eliminatoria para los Juegos Deportivos Nacionales. Pueden apreciar ahí los datos de los lanzamientos realizados por cada uno de estos 4 atletas. Dice, para elegir un atleta que represente al equipo se utilizan 2 criterios. Primero, escoger al atleta que hizo el lanzamiento con mayor distancia. Entonces empezamos a verificar la mayor distancia que ha aplicado cada atleta
en este caso 64.25 para M, sigo analizando, en este caso 66.25 para N, sigo analizando, en este caso me parece que es 64.10 para P, y para Q sería 66.25. Es decir, que muy probablemente elegirían entre al atleta N o al atleta Q. Pero hay un segundo criterio que dice que si al aplicar el primer criterio se obtiene un empate entre atletas, entonces se debe seleccionar entre ellos a quien tuvo el mayor promedio de las distancias en sus lanzamientos. Eso quiere decir que nos vamos involucrados nuevamente al concepto de promedios, solamente que en este caso de una manera un poquito más práctica. Ya les comentaré, de acuerdo con la información anterior, cuál debe ser el atleta seleccionado. Fíjense en este caso que ahora nuevamente contamos con 5 datos para cada atleta para evaluar, de los cuales puedo asignarles nuevamente parámetros en la forma A, B, C, D y E. Solamente que en este caso no tengo la necesidad de ponderar estos datos, dado que no se les está asociando con ninguna frecuencia ni con ningún valor porcentual. Por tanto, a la hora de trabajarlo en la calculadora, bastaría entonces con tomar estos 5 datos y sumarlos directamente. Voy a tomar todos los parámetros A más B más C más D más E, y lo que voy a hacer para efectos de promedio, visto desde un punto de vista más básico, va a ser dividirlo entre la cantidad de datos que están siendo involucrados en este cálculo, que en este caso sería dividirlo entre 5. Y dicho cálculo me va a tocar hacerlo solamente en 2 ocasiones, ya que se percatan 2 posibles atletas que podrían ser seleccionados, el cual dijimos que era el N y el Q. Así que vamos a realizar el cálculo con ellos, tomando en cuenta, para el primer caso, con el botón Calc, que el primer dato para el atleta N vendría siendo 64.12. El segundo dato vendría siendo 65.75. El tercer dato vendría siendo 66.25. Cuarto dato, 62.90. Y el último dato vendría siendo 63.60. Una vez ingresados todos estos valores, le doy una vez más el botón igual para promediarlo todo, que en este caso me da un resultado de 64,524. Vamos a indicarlo aquí, con este simbolito para promedios, donde que para efectos del atleta N, estamos diciendo que el promedio resulta ser de 64,524. Muy bien. Ahora me devuelvo y repito el análisis, pero ahora con el atleta Q, cuyo primer dato refleja que es 64.10. Segundo dato, 65.30. Tercer dato, 61,25. Cuarto dato, 66,25. Y quinto dato, 63,20. Realizo el cálculo nuevamente y obtengo como valor decimal 64,02. La diferencia es muy reducida entre estos dos atletas, pero aplicando el segundo criterio, se ve que el atleta que obtuvo un mayor promedio fue el atleta N, por lo cual ha de ser el atleta que sería seleccionado. Respuesta B como opción correcta. Así que de aquí avanzamos al siguiente ejercicio entonces. Vamos a ver. En este, por ejemplo, nos dice considere la siguiente información, que dice que la siguiente tabla muestra las horas semanales dedicadas para acceder a las redes sociales por parte de un grupo de 100 estudiantes durante 2 meses. Y nos brindan todos estos valores de acá, o bueno, estos rangos de valores, que les podemos llamar clases, estadísticamente hablando, y en este caso las frecuencias que les corresponden a cada uno de estos rangos de valores. Y tenemos también el total. Se supone que vamos a ver, me dicen, para sacarle el promedio, sí, efectivamente me están pidiendo el promedio una vez más. Pues vamos a tener que sacar ciertas marcas representativas. Pero dichas marcas voy a ser un poquito más ágil y las voy a establecer nuevamente con mis parámetros infalibles A, B, C, D y E.
Solamente que estas marcas las voy a construir de una manera un poquito diferente a los casos anteriores, ya que en ejercicios anteriores bastaba con ingresar directamente el dato para guardar el valor. En este caso, voy a ingresar una pequeña operación combinada en cada uno de estos casos. Lo que voy a hacer para cada uno de estos parámetros es ingresar una pequeña operación que consiste en sumar el límite inferior más el límite superior que me está presentando cada uno de estos rangos, y de lo que se obtenga de esta sumatoria voy a tomar el valor intermedio. En otras palabras, es como calcular la media que corresponde a cada uno de estos rangos, para así poder tener un valor representativo que pueda ser evaluado en este análisis estadístico. En otras palabras, bien, podríamos llegar y presentar este cálculo de promedio de forma ponderada, tomando cada una de las marcas y multiplicándola por la cantidad de estudiantes que representan. En el caso de la marca A, por 10 estudiantes. En el caso de la marca B, por 11 estudiantes. En el caso de la marca C, multiplicado por 30 estudiantes. En el caso de la marca D, multiplicado por 41 estudiantes. Y en el caso de la última marca E, multiplicado por 8 estudiantes. Se supone que abajo debería ingresar la sumatoria de todas estas marcas, pero dicha sumatoria ya me la tienen adelantada aquí. De tal forma que puedo indicar que todo esto va a ser dividido entre 100. Ahora, lo que me queda por hacer entonces es ingresar o definir los valores para estas marcas. Y es ahí donde entra en juego esta operación combinada que voy a aplicar en cada uno de estos parámetros de aquí, en base a los límites que me están indicando para cada una de estas marcas. Es decir, para cada una de estas clases. Para ello, toco el botón Calc y en el momento que se me pregunta qué valor va a tomar A, es donde voy a tomar esta estructura, donde que el límite inferior vendría siendo este 0 y el límite superior vendría siendo el 5. En esta parte donde dice de 0 a menos de 5. Entonces sería tomar estos dos valores límites y lo que me dé dividido entre 2. Y ya con ello la calculadora me resuelve la operación para calcular la marca en el parámetro A. Para el parámetro B, muy similar. Como es de 5 a 10, entonces los límites son 5 y 10. Entonces presento la sumatoria de esos límites y luego tomo el valor intermedio o la media de esos dos valores y lo divido entre 2. Voy con el parámetro C con la misma lógica. Voy con el parámetro D con la mismísima lógica. Esta vez de 15 a menos de 20. Tomo en cuenta la suma de los límites y lo divido entre 2. Y por último, de 20 a 25. Tomo la suma de los límites y lo divido entre 2. Y ya con ello, ahora sí, podemos hacer el cálculo del promedio, que para el caso viene siendo 13,8. Y este 13,8 es lo que vamos a ingresar a modo de respuesta para este ejercicio 45. En todo caso, si ustedes desean hacer la sumatoria y luego la división entre 2 de manera manual e ingresar cada uno de los valores de las marcas acá, no hay ningún problema. En todo caso, la estructura para poder presentar el promedio viene manejando la misma lógica, brindándole o asignándole el peso frecuencial a cada uno de los datos presentes en esta estadística. Así que con ello, ya aclarado, procedo entonces al siguiente ejercicio. Ya de aquí en adelante entramos a los análisis, al uso y a la aplicación de los cuartiles, o digamos a lo que son ciertas medidas de dispersión que podemos analizar en estas series estadísticas. Dice el ejercicio 46. Considera la siguiente información sobre algunas medidas de posición de las edades en años cumplidos de los integrantes de dos grupos de personas. Entonces vemos que me están brindando lo que es el mínimo y el máximo, que son datos debidamente registrados. Y tenemos lo que son los cuartiles, que son ciertas medidas de posición o ciertas marcas de posicionamiento al 25, 50 o 75% con respecto al mínimo de la estadística, que advierto, son datos que han debido ser calculados en su momento. No necesariamente son datos estadísticos registrados, sino valores de posición, marcas de posición. De acuerdo con la información anterior, considera las siguientes proposiciones. Por ejemplo, me dicen aquí que la mayor diferencia
entre las edades de las personas del grupo A dice que es de 56 años. La mayor diferencia. Bueno, pues para tomar en cuenta la mayor diferencia, he de tomar en cuenta los valores más extremos que me presentan el grupo A, que sería el mínimo de 2 y el máximo de 56, de 2 años y 56 años. ¿Y qué hacer con esto? Pues presentar la diferencia de ellos, o sea, la resta de ellos. Que por cierto, eso es lo que se le conoce como el recorrido o el rango de una serie estadística, que consiste en tomar el dato máximo y restar el dato mínimo. En otras palabras, tomar los 56 años de la persona más adulta y restarle los 2 años de la persona más joven, cuya diferencia refleja ser de 54 años, cosa que lamentablemente no coincide con lo que me proponen acá. Por tanto, dicha proposición pasa a ser falsa. La otra dice, de acuerdo con el recorrido intercuartílico, en ambos grupos dice que hay un 50% de personas cuyas diferencias entre sus edades dice que no supera los 17 años. Ahora, cuyas diferencias, ¿verdad? Vamos a ver, recorrido intercuartílico, este otro por su parte, vamos a definirlo acá. Recorrido intercuartílico. Simbólicamente, RQ. Llamó de cálculo, basta con tomar el valor del cuartil 3 y restarle el cuartil 1. Básicamente. Entonces, si tomamos esos cálculos, vamos a indicar aquí el recorrido intercuartílico ya calculado para estos casos. Basta con que ingresen en la calculadora la operación de 35 menos 18. Lo hago aquí frente a ustedes. La operación de 35 menos 18, que sería en este caso el cuartil 3 y el cuartil 1, que me reflejan en esta tabla. Y me indica que el resultado da 17. Entonces voy a indicar aquí que el recorrido intercuartílico es de 17 años de diferencia. Y para el otro caso, sería tomar el 34 menos 19, que vienen siendo los cuartiles 3 y 1, respectivamente, para el grupo B. Y en este caso el resultado me dice que es de 15. Y esto me habla de que son las diferencias de edades que se pueden reflejar, por lo menos en estos 50% de datos centrales. Uno dice, ¿cómo que 50%? Es que tomen en cuenta, les comentaba anteriormente que los cuartiles son marcas de posición que me determinan hasta dónde llega cada 25% con respecto, digamos, del mínimo para toda esta serie estadística. Es decir, que del mínimo al cuartil 1 tenemos un 25% de datos. Del cuartil 1 al cuartil 2 hay otro 25% de datos. Y así sucesivamente entre cuartiles y así hasta llegar también al dato máximo. Tenemos regiones que comprenden el 25% de los datos o de los individuos que componen esta población. Muy bien, en todo caso, estamos viendo, según la proposición que me decían, que las diferencias entre estas edades, entre estos rangos de valores, dice que no supera los 17 años. Y vemos que tiene razón. Si en alguno de los casos me hubiera aparecido algún recorrido intercuartílico de 18 años o más, ya eso hubiera sido perjudicial para esta proposición. Pero en este caso no se dio. Decimos que la segunda proposición es verdadera y que fue la única verdadera, por tanto marco la opción D como respuesta correcta. Muy bien. Dicho así, procedo a analizar el siguiente ejercicio, que me dice, en una soda se lleva el control de la venta de varios platillos durante una semana y los datos obtenidos se presentan en la siguiente tabla, una tabla que ustedes pueden apreciar ahí si pausan el video. Yo continúo leyendo diciendo, de acuerdo con la información anterior, el recorrido de los datos es menor en las ventas de ¿cuál platillo? Vean que para ello nuevamente tenemos que considerar el mínimo y el máximo que hay en cada uno de estos platillos. Así que vamos a analizar con mucho cuidado. Veo, por ejemplo, que para la sopa el dato máximo viene reflejado con este 20 de acá. Ya sea para el día 2 o para el día 7, es el dato con mayor valor numérico. Por tanto, lo tomo referencia como máximo. Y el mínimo vendría siendo este 12. Para la pasta, el dato máximo vendría siendo 21 y el dato mínimo vendría siendo en este caso el 9. Para el casado, vamos a ver, dato máximo vendrían siendo los 12 platillos que brindaron o que distribuyeron en ese día, y el dato mínimo, si no me equivoco, vendría siendo este 3. Y para la ensalada,
vamos a ver, en la ensalada el dato máximo vendría siendo 30 y el dato mínimo vendría siendo este 15. Por lo cual, vamos a tener que aplicar la operación, como les decía, del dato máximo menos el dato mínimo. Donde que para agilizar un poquito el procedimiento con la calculadora, puedo establecer o asignar estos datos para parámetros A y B. Y dicha operación se puede presentar en la calculadora de esa manera tan práctica y tan sencilla como presentar el alfa A menos el alfa B. Así que veamos. Tomen en cuenta que este parámetro A vendría representando el dato máximo y el parámetro B vendría representando el dato mínimo. Así que para cada uno de los casos, a la hora de darle calc, si me preguntan por el A, voy a buscar el dato mayor, que en este caso vendría siendo 20, y el B, que vendría siendo el dato menor, que vendría siendo en este caso 12. Todo esto para el primer platillo, cuya diferencia entre ellos dos, o cuyo recorrido, me refleja que es de ¿cuánto decía? De 8. Entonces me devuelvo y puedo darle nuevamente calc y nada más buscar otra vez el mayor y el menor y asignar dichos valores para ver cuál sería el rango o el recorrido que corresponde a este segundo platillo. Y repito así el procedimiento con cada uno de los platillos. Me quedan 2 platillos más con los cuales aplicar este análisis. Y en este caso, el resultado o el rango viene siendo de 9. Muy bien. Voy con el cuarto platillo, que en este caso, el dato máximo viene siendo 30 y el dato mínimo viene siendo 15. Y de esto me viene dando un recorrido de 15 unidades en este caso. Para lo cual, me preguntaban cuál es el platillo que refleja el recorrido menor. O mejor dicho, el recorrido dice que es menor de las ventas en cuál platillo. En este que me dijo 8, o sea, en la sopa. Por tanto, opción A, respuesta correcta. Y procedo de forma inmediata a analizar entonces el siguiente ejercicio. Veamos acá. Dice, considere la siguiente información, la cual corresponde a algunas medidas de posición de las calificaciones finales de un grupo de estudiantes en 4 cursos de idioma. Entonces, nuevamente tenemos ahí el desglose de las calificaciones mínimas y las calificaciones máximas obtenidas en cada uno de estos 4 cursos. Y las marcas que han separado las tandas de 25, 50 y 75% respecto al mínimo. Veamos acá. ¿Qué dice? De acuerdo con la información anterior, consideramos las siguientes proposiciones. La primera dice que en cada curso existen 2 calificaciones finales cuya diferencia es superior o igual que 30. Calificaciones finales cuya diferencia es superior o igual que 30. Ya que me están hablando de un valor relativamente grande, voy a ir a la segura y voy a tomar de referencia el máximo y el mínimo nuevamente. Y creo que en la calculadora ya tengo lista la estructura del máximo menos mínimo. Por lo cual puedo aprovechar y verificar cómo se da la situación en cada caso. Es decir, puedo devolverme, tomar el calc y tomar los valores máximos y mínimos de cada curso. Y así decir, bueno, 100 para el valor máximo y 65 para el valor mínimo. Y en este caso me indica que el recorrido, lo voy a indicar de esta forma, el recorrido viene siendo de 35. Lo aplico nuevamente, pero para el segundo curso, cuyo máximo viene siendo de 99 y cuyo mínimo viene siendo en este caso de 63. En este caso, el recorrido de este segundo curso corresponde a 36. Vamos con el tercer curso. Toco nuevamente el botón calc. Esta vez el máximo vendría siendo 95 y el mínimo vendría siendo 68. ¿Correcto? Y para este caso, el recorrido me viene dando 27. Ok. Último curso indica que el máximo sería 94 y el mínimo sería en este caso 60. Recorrido para este cuarto curso vendría siendo de 34. Leo nuevamente la proposición porque decía que en cada curso existen 2 calificaciones finales cuya diferencia me aseguran que es superior o igual que 30. Lamentablemente hay un curso en particular que me desmiente dicha proposición. Por tanto, tengo que indicar que esta viene siendo falsa. Pero, ¿qué tenemos con respecto a la segunda proposición? En esta me hablan más bien del recorrido intercuartílico. Y me dice que el recorrido intercuartílico de los datos es mayor en el curso de italiano que en el curso de inglés. Es decir, que debo enfocarme en estos últimos 2 cursos para poder
comparar el recorrido intercuartílico que puede surgir para ellos. Recordemos que el recorrido intercuartílico se obtiene restando del cuartil 3 el valor del cuartil 1. En otras palabras, voy a aprovechar nuevamente la estructura del A menos B, pero esta vez tomando en cuenta que A representaría el cuartil 3 y que B representaría el cuartil 1. Así, nada más indico con el calc que A para el tercer curso de acá viene siendo 84 y B toma el valor de 75. En este caso, la diferencia entre estos dos valores intercuartílicos viene siendo de 9. Mientras que para el otro curso, el cuarto curso que tendríamos, A tomaría el valor de 85 y B tomaría el valor de 78. Correcto. Siendo así, tenemos que el recorrido intercuartílico de ellos sería de 7. Muy bien. Siendo de esta forma, procedemos a hacer la comparativa o a verificar la comparativa que me indican acá. Ya que, según me indican, decía que el recorrido intercuartílico de los datos es mayor en el curso de italiano, que en este caso nos dio 7, que en el curso de inglés, que en este caso nos dio 9. Cosa que nos advierte que definitivamente no es correcto eso. Por tanto, tengo que indicar que de esta pregunta o que de este ejercicio, ninguna de las proposiciones son verdaderas. Ok, entonces procedo a analizar el siguiente ejercicio. Dice el ejercicio 49. Considera la siguiente información. En el siguiente diagrama de cajas se presentan datos referentes a la temperatura promedio diaria en grados Celsius registrada durante 60 días consecutivos. Voy a darle énfasis a esta parte de acá. En las ciudades de A y B. Resulta que estos diagramas de cajas, antes de hacer cualquier análisis, es importante completar o etiquetar las partes importantes que corresponden a este diagrama. Es decir, justo donde comienza el diagrama, aquí vamos a reflejar el dato mínimo. Justo donde inician las cajas, vamos a reflejar el primer cuartil. Justo donde se separan las cajas, el segundo cuartil. Justo donde finalizan las cajas, el tercer cuartil. Y justo donde finaliza el diagrama, el dato máximo. De esa misma manera, voy a etiquetar también las partes que comprenden el segundo diagrama de cajas, bueno, el que corresponde a la ciudad B. Y con ello, procedo entonces a analizar los ejercicios. Las proposiciones. ¿Qué dice la primera? Dice que en ambas ciudades, dice que un 25% de las temperaturas promedio registradas, dice que fue igual o mayor que 17 grados. Igual o mayor que 17 grados. Entonces me fijo, voy a tomar en cuenta estos 17 grados que para ambas ciudades vienen marcados como si fuera el cuartil 3. Ya se tiene su conocimiento que el cuartil 3 por sí solo marca el 75% de los datos que hay desde el mínimo de cada serie estadística. Es decir, que para la ciudad A, de aquí para acá, hay un 75% de datos. Y para la ciudad B, de aquí para acá, también hay un 75% de datos. ¿Pero eso qué significa? Que desde donde está esta marca en adelante, tenemos el porcentaje que me complementa dicha población. Es decir, que del cuartil 3 hasta el máximo, lo que tendríamos sería reflejado el 25% de los datos. Y esto para cada una de las series estadísticas. Y resulta que ese 25% de datos efectivamente cumplen con las condiciones que me están indicando en esta proposición. Son datos que son iguales o mayores a 17 grados. Por tanto, dicha proposición es verdadera. A ver la segunda proposición, ¿qué dice? En la ciudad B, dice que al menos en un día se registró una temperatura menor o igual que 13 grados. Estamos hablando de la ciudad B. Y resulta que en la ciudad B, el dato mínimo registrado es de 13 grados. Tal vez no sea menor que 13, pero sí son 13 grados. Así que, por lo menos, esta parte de la proposición es verdadera. Mientras que en la ciudad A dice que al menos 15 días se registró una temperatura promedio menor o igual que 13 grados. Ahora, si hablamos de la ciudad A, ¿por qué fue que había enfatizado desde un inicio los 60 días? Porque, por ejemplo, al saber que estos cuartiles me segmentan toda la serie estadística en grupos de 25% relativos, eso indica
que toda la población o toda la serie de datos va a estar particionado en 4 grupos de datos de igual cantidad de elementos. En otras palabras, estos 60 días, si los particiono con estos cuartiles, voy a tener lapsos temporales de 15 días cada uno de ellos. Del mínimo al Q1, 15 días. Del Q1 al Q2, 15 días. De Q2 a Q3, 15 días. Del Q3 al máximo, 15 días. Para así poder abarcar un total de 60 días. Resulta que si tomo en cuenta por lo menos los primeros 15 días registrados, fíjense que las temperaturas registradas aquí van de 10 grados a 12 grados aproximadamente. Siendo así, la información que tengo aquí también cumple con las condiciones que me proponen en esta parte del enunciado. Tal vez no serán igual a 13 grados, pero por lo menos vemos que sí son menores que 13 grados. Así que desde esa perspectiva, podemos decir que dicha proposición es verdadera. Todavía otros estudiantes dirán, pero profesor, ¿y qué pasa si yo quiero analizar la cantidad de días hasta llegar a la marca de los 13 grados? Pues en ese caso, ahí tendríamos que advertir y decir, bueno, si fuera considerando los días registrados hasta estas temperaturas, van a haber ciertamente más de 15 días. Y eso no va a ser ningún problema, porque igualmente en el enunciado nos indican al menos 15 días registrados cumplen con dichas condiciones. Al menos 15 días. Es decir, podrían ser más de 15 días. Cosa que a nivel de diagrama es una información que efectivamente se refleja. Tengo 15 días hasta acá y aquí puedo tener más de 15 días. ¿Cuántos? No sé precisamente, pero no va a ser algo que nos vaya a perjudicar el no saberlo con exactitud. En todo caso, marco la opción A como respuesta correcta y procedo entonces al siguiente ejercicio. Muy bien, veamos. Tenemos un nuevo diagrama de cajas en el cual antes de hacer cualquier locura, vamos a procurar siempre etiquetar lo que sería el mínimo, los cuartiles y el máximo para cada diagrama de cajas. Recordando a nivel protocolario que el mínimo y el máximo es donde se refleja el inicio y el final del diagrama en sí. El cuartil 1 y el cuartil 2, el cuartil 1 y el cuartil 3 indican el inicio y el fin de las cajas. Y el cuartil 2 gráficamente refleja la separación de estas cajas. Siendo así, ya habiendo leído ustedes el contexto como tal, procedo entonces a analizar las proposiciones que me presentan en este ejercicio. En este caso me dice la primera propo que ningún estudiante resolvió la prueba en menos de 25 minutos. Vamos a ver, siendo que estos valores que tengo acá reflejan los tiempos de duración para resolver dicha prueba. Vamos a ver, ¿prueba de qué? Bueno, no nos indica de qué prueba fue, pero no importa. Vemos que en ambos casos el tiempo mínimo fue de 25 minutos. Así que si uno se pone a analizar, efectivamente, según lo registrado, no hubieron estudiantes que pudieran resolver la prueba en menos de 25 minutos. Por tanto, lo que me están diciendo en esta primera proposición resulta ser verdad. Mientras que la segunda proposición me dice, el recorrido intercuartílico de los tiempos que emplean los estudiantes para resolver la prueba dice que es igual en ambos grupos. Eso podemos comprobarlo. Porque, por ejemplo, si me voy al primer grupo, a la sección 1, vemos que el cuartil 3, y hablo de los cuartiles porque me hablan del recorrido intercuartílico, ¿verdad? Vemos que el cuartil 3 es 50. Vamos a ver, vamos a calcular esto, asignando 50 como el cuartil más alto. Y en este caso el cuartil 1 vendría siendo este 35. Así que ese vendría siendo el cuartil más bajo. Y aplico el recorrido intercuartílico de ellos, que viene siendo 15. Entonces, recorrido intercuartílico para la sección 1 viene siendo 15. Vamos a ver para la otra sección. Me devuelvo, toco el calc, recorrido intercuartílico, tomo el cuartil de mayor valor, que sería 45, y el cuartil de menor valor, que vendría siendo 30. En este caso, el resultado me da nuevamente 15. Y en la segunda proposición lo que me sugería es que el recorrido intercuartílico que emplean los estudiantes para ambas pruebas, o buenas pruebas, dice que es igual en ambos grupos, cosa que confirmamos es correcto. Por tanto, ambas proposiciones son verdaderas y marcamos la opción A como respuesta correcta. Continúo entonces al siguiente ejercicio. Veamos acá. ¿Qué dice? Considere las siguientes proposiciones.
Aparentemente esto va amarrado también con el contexto anterior, que dice que la mediana de los datos de la sección 1 dice que es mayor que la mediana de los datos de la sección 2. Dato importante, cuando me están hablando de la mediana, sepan que esto es exactamente lo mismo que hablar del cuartil 2. Así que todo lo que tengo que hacer es fijarme en el cuartil 2 en ambos casos. Para la sección 1, el cuartil 2 toma el valor de 45. Para la sección 2, el cuartil 2 toma el valor de 35. 45 y 35, no lo olviden. Vamos a ver, la mediana de los datos de la sección 1 dijimos que era 45. Dice que es mayor que la mediana de los datos de la sección 2, que dijimos 35. Efectivamente, es mayor. Efectivamente, es verdadera. Luego me dice la segunda proposición que un 50% de los estudiantes de la sección 2 dice que resolvió la prueba en 35 minutos o menos. Cosa que inmediatamente puedo decir que es verdadera, ya que la mediana, o bien el cuartil 2, si bien sabemos, marca desde el mínimo el 50% de los datos registrados. ¿Eso qué quiere decir? Que del cuartil 2 para atrás tendríamos registrados el 50% de datos correspondientes a valores menores o iguales a dicho cuartil. Si lo quieren ver gráficamente, lo tenemos aquí cumplido. Teniendo aquí el cuartil 2, este me refleja inmediatamente hacia abajo un 50% de datos cuyos valores son menores o iguales a dicho cuartil. Menores o iguales a 35. Y es justamente lo que me refleja dicha proposición, lo cual con todo este análisis tomo propiedad para marcar opción A como respuesta correcta. Siendo así, entonces procedo con el siguiente ejercicio. Dice acá, considere la siguiente información. Dice que la siguiente tabla muestra información relacionada con la cantidad de flores exportadas semanalmente por 4 empresas. Ok, entonces, analizando un poquito la información, vemos que ya nos están indicando cuál es el promedio que corresponde a cada una de las empresas y la desviación estándar que corresponde a ellas también. Tomando en cuenta que la desviación estándar para efectos de interpretación corresponde al promedio de diferencias que se pueden dar tanto por encima como por debajo del promedio en cada uno de los casos o en cada una de las filas indicadas. Pero bien, enfoquémonos en el ejercicio que dice, de acuerdo con la información anterior, ¿cuál empresa presenta menor variabilidad? La menor variabilidad relativa en sus exportaciones semanales. Este índice de variabilidad se puede evaluar mediante algo que llamaríamos coeficiente de variación. Coeficiente de variación. ¿Y cómo podemos calcular el coeficiente de variación? Bueno, de hecho creo que en el examen de bachillerato podemos contar con esa fórmula a nuestra disposición. Dice que el coeficiente de variación se puede obtener tomando la desviación estándar, dividiéndola entre la media aritmética y lo que obtengamos de esta división multiplicado por 100. Repito, desviación estándar dividido entre media aritmética y esto multiplicado por 100. Es una dicha saber que la desviación estándar y la media aritmética ya nos la están brindando en este ejercicio. Así que para efectos de resolución, todo lo que necesito es colocar dichos datos en la fórmula correspondiente. Digámosla una vez más. Dijimos desviación estándar dividido entre media aritmética multiplicado por 100. Donde que para efectos de agilización de pasos, puedo establecer la desviación estándar con un parámetro A y la media aritmética con un parámetro B, para así poder presentar la operación de la siguiente manera. Estaríamos diciendo que abriendo la estructura fraccionaria, monto el parámetro A como numerador, parámetro B como denominador y lo demás multiplicado por 100. Y de ahí lo que procedo es a buscar primero la desviación estándar para establecerlo como el valor para A y después el promedio para establecerlo como el valor para B. Así que vamos a realizar esos cálculos para cada uno de los 4 casos que tenemos acá. Primer caso, me dice que la desviación estándar es 620 y también me dice que el promedio es de 4400. Por tanto, a la hora de hacer los cálculos pertinentes,
y convirtiéndolos en decimal, es más, tomando en cuenta que estos valores los tomamos como si fueran porcentajes, decimos que el coeficiente de variación para el primer caso vendría siendo de 14,09%. Muy bien, toco nuevamente el botón Calc y ahora asigno los valores de la desviación estándar y el promedio del segundo caso, que vendrían siendo 620 nuevamente, pero esta vez 4280 para el parámetro B, cosa que en este caso nos deja como resultado un 14,48 o todavía 14,49 aplicando el redondeo de forma correcta. Muy bien, vamos con la tercera línea, que en este caso la desviación estándar viene dada con 700 y el promedio viene dado con 3800, que para el caso nos dice que el coeficiente de variación sería de 18,42. 18,42%. Vamos con el último caso, que nos muestra que la desviación estándar viene siendo de 600, así que calculo y asigno 600 al parámetro A y luego 4200 al parámetro B. Y esto nos deja un resultado en decimal de 14, digámosle 29. 14,29. Aquí están registrados todos los resultados con el debido redondeo en cada uno de ellos. Y ahora sí, verificamos cuál de las empresas es la que presenta la menor variabilidad. Y eso pues lo analizamos directamente con los valores que tenemos acá. Definitivamente la empresa Z no va a ser. Y entre las otras tres empresas que tenemos, vendría siendo entonces la empresa X, 14,09%. Por tanto, marco la opción A como respuesta correcta. Y de ahí entonces podemos proceder tranquilamente a analizar el siguiente ejercicio. Dice este ejercicio: considera la siguiente información. Dice que durante cierto mes se realiza una investigación en 3 hospitales relacionada con la masa que poseen los bebés al nacer. Dice que en el estudio se incluyen únicamente las masas de los bebés que poseen una misma talla y se consideran las medidas son adecuadas para esa talla. Los datos obtenidos se muestran en la siguiente tabla. Entonces tenemos estos 3 hospitales y tenemos la masa promedio en kilogramos de los bebés que han nacido en dichos hospitales y la desviación estándar que se ha registrado estadísticamente. Y luego me hablan de casos particulares como el caso de Felipe, que nació en el hospital A, y de Santiago, que nació en el hospital C. Ahorita vamos a enfocarnos en ellos. Dice más adelante, de acuerdo con la información anterior, considere las siguientes proposiciones. Vamos a ver. Dice que en la primera proposición dice que el coeficiente de variación del hospital B dice que es menor que el de los hospitales A y C. O sea, que cualquiera de estos dos hospitales presentan todavía mayor variabilidad en términos relativos que el hospital en B. Y para que eso sea cierto, pues el coeficiente de variación debería reflejarnos esa información. Por suerte ya tenemos la fórmula montada aquí en la calculadora, de donde que nada más tendría que tocar nuevamente el botón Calc y recordar que el coeficiente de variación es tomar la desviación estándar primero, o sea que para el hospital A vendría siendo 0,5, dividido entre el promedio, que en este caso sería 3 para el hospital A. O sea, la fórmula sigue teniendo exactamente la misma estructura, la misma lógica para poder montarse, de la cual en este caso nos viene reflejando un coeficiente de variación de 16,67% aproximadamente. 16,67%. Vamos a ver. Vamos a hablar entonces del hospital en B. En el hospital en B, si toco nuevamente el botón Calc, vemos que la desviación estándar ahora me la da con 0,1 o 0,1 y el promedio ahora me lo dan con 3,2. En este caso, el coeficiente de variación vendría siendo 3,125. Así que ese 3,125 lo reflejaríamos como coeficiente de variación 3,13 todavía para el hospital en B. Ahora vamos con el hospital en C, que a la hora de asignar los parámetros A y B,
la desviación estándar sería 0,25 y el promedio sería 3,3. Igualamos y verificamos el resultado, que en este caso sería 7,57, redondeado 7,58 todavía. Muy bien. Siendo así, ¿qué me decía la primera propo? Que el coeficiente de variación del hospital en B dice que es menor que el de los otros dos hospitales, cosa que efectivamente es cierto. Primera proposición, verdadera. Ahora, dice la segunda proposición. Al momento de sus nacimientos, dice que la masa de Felipe ocupó una mejor posición relativa con respecto a la masa de los bebés del hospital A que la masa de Santiago con respecto a los bebés del hospital C. Vamos a ver a qué se refieren eso. Una mejor posición relativa. Bueno, primero darles la indicación de que cuando nos hablan de posición relativa, según las fórmulas que nos brindan en el examen de bachillerato, vamos a ver qué nos dicen. Aquí está. Dice que la posición relativa se obtiene tomando un cierto dato dentro de la estadística que se realiza, y a este dato le vamos a restar la media aritmética y de lo que obtengamos de ello lo dividiríamos entre la desviación estándar. Ahora, ¿cuáles son los datos que analizaríamos en este caso? Los datos que nos habían dado respecto a la masa con la cual nació Felipe y con la cual nació Santiago. Entonces vamos a tomar estos datos con énfasis y los voy a representar aquí. Voy a poner bebés. Felipe dice que fue uno de los bebés incluidos en la investigación, el cual nació en el hospital A. Así que voy a hablar de Felipe, que nació en el hospital A con una masa de 2,8 kilogramos. Mientras que Santiago fue uno de los bebés que nació en el hospital C. Así que este Santiago lo voy a ubicar para el hospital C y dice que nació con una masa de 3 kilogramos. Ok, vamos a tomar en cuenta esta información para así poder montar lo que sería la fórmula de la posición relativa. Repito que la fórmula para la posición relativa, en términos resumidos, la posición relativa vendría dado con el dato estadístico que tomamos de referencia, menos la media aritmética o el promedio, y lo que me dé de ello lo vamos a dividir entre la desviación estándar. Simbólicamente es esto justamente lo que refleja la fórmula que les he presentado con la tabla D. Ahora, donde que en términos de parámetros, yo podría establecer aquí un parámetro A, puedo establecer aquí un parámetro B, y aquí al final puedo establecer un parámetro C, para que de esa manera pueda ingresar de forma ordenada y de forma óptima los datos en la calculadora y así ahorrar un poquito más de tiempo. Ya que en este caso, veamos, la fórmula vendría siendo, primero abro la estructura de la fracción. Una vez abierta la estructura de la fracción, toco el botón alfa y luego el A, que sería el dato estadístico. Menos, ahora monto el parámetro B, que este representaría la media aritmética o el promedio. Y todo dividido entre un parámetro en C, que en este caso representaría la desviación estándar. Ahora sí, con esto puedo hacer los cálculos pertinentes ingresando primero la masa de Felipe, que dijimos que era de 2,8 kilogramos. Luego, vamos a ver el parámetro B, dijimos que era la media aritmética, que para este caso sería 3. Y por último, me disculpan, me he emocionado mucho. Y por último, hay que tener cuidado cuando se toma la calculadora con mucha emoción. Dijimos 2,8 para Felipe, dijimos 3 para el promedio y la desviación estándar dijimos que era 0,5. Así que en este caso, ok, vean que en este caso el resultado nos está dando menos 2/5, que es lo mismo que decir menos 0,4. Entonces vamos a indicar las posiciones relativas, que en el caso de Felipe sería menos 0,4. ¿Es posible que la posición relativa me dé con valores negativos? Perfectamente. Ya les cuento ahorita qué pasa con la posición relativa. Mientras, hagamos el cálculo también con Santi. De Santiago sabemos que su masa es de 3 kilogramos. Y esta vez es asociado en un hospital cuyo promedio de nacimientos indican que es de 3,3. Y la desviación estándar se había dicho que es de 0,25. Información que corresponde al hospital en C. Así que a la hora de hacer todos los cálculos, esto me refleja un menos 6/5, que sería igual en este caso
a menos 1.2. Vamos a ver, a menos 1.2. Muy bien. Ahora sí, ¿qué es lo que trata de reflejar la posición relativa en estos términos? Lo que trata de reflejar es que con respecto a la media aritmética, con respecto al promedio, ya les había comentado que la desviación estándar refleja en promedio qué tanto se separan los datos por encima y por debajo de la media aritmética como tal. La posición relativa, inclusive, es la que me refleja en términos relativos qué tan por encima o qué tan por debajo estoy con respecto de la media aritmética. ¿Qué sucede en este caso? Que, por ejemplo, vemos que en el caso de Felipe y de Santiago, ambos poseen masas que están por debajo de la media aritmética. Solamente que uno está muy cerca de la media y el otro está bastante alejado de la media, si hacemos la comparación en estos términos. Hay que recalcar que en el estudio se incluyen únicamente las masas de los bebés que poseen la misma talla, y aquí la parte importante, que dice se considera que las medidas son adecuadas para esa talla. ¿Cuáles medidas? Las medidas, digamos, del promedio en que logramos para estos casos. En otras palabras, mientras más cerca esté del promedio, eso indica que el bebé tendrá una condición más sana o estará en una mejor posición, en una mejor condición relativamente hablando. Dicho de otra forma, analizamos esto. La posición relativa puede reflejar valores positivos si está por encima de la media, valores negativos si está debajo de la media. Y bien puede ser 0 en caso que esté completamente coincidente con la media. En este caso, si quiero analizar quién tiene una mejor posición relativa con respecto a la masa de los bebés, lo que haría sería verificar quién de ellos está más cerca de la media, porque estamos hablando que estaríamos más cerca de la masa recomendada según la talla de estos bebés. Para el caso, el ganador vendría siendo Felipe. Pero entonces chequemos. Decía, al momento de sus nacimientos, la masa de Felipe ocupó una mejor posición relativa con respecto a la masa de los bebés del hospital A que la masa de Santiago con respecto a los bebés del hospital C. Sí. ¿Por qué? Porque su posición relativa es el que lo acerca más al promedio, que es la masa recomendada en dicho estudio. Así que vemos que ambas proposiciones son verdaderas y de ahí marcamos la opción A ineludiblemente. Pasamos de inmediato entonces al siguiente ejercicio y a un nuevo campo que son de los últimos ejercicios que nos corresponden, que es lo de probabilidad, que dice: considera la siguiente información para responder los ítems 54, 55 y 56. Dice que una bolsa contiene 12 bolas, cada una con un número diferente del 1 al 12. Dice que las bolas se diferencian entre sí únicamente por el número que tienen escrito en su superficie. Y dice que se realiza el experimento de extraer al azar una bola de la bolsa. Así que se definen los siguientes eventos. Dice que el evento A consiste en extraer una bola cuyo número en su superficie es par. Pero, ¿qué números serían pares entonces dentro de este contexto? Podríamos considerar el 2, el 4, el 6, el 8, el 10 y el 12. El evento B me dice que consiste en extraer una bola cuyo número en su superficie dice que es menor que 8. ¿De cuáles números estamos hablando? Estamos hablando del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6 y del 7. Por último, el evento C me dice extraer una bola cuyo número en su superficie es divisible por 3. ¿Cuáles números entran en este evento? Pues el mismo 3, en este caso el 6, el 9 y el 12. Y en base a esto, podemos analizar ahora sí los siguientes ejercicios. ¿Qué dice el 54? ¿Cuál conjunto corresponde al evento B unido con C? Hay que tomar en cuenta que esto me está reflejando una unión. Y la unión de estos dos eventos consiste en básicamente tomar todos los elementos que teníamos e incorporarlos en un solo conjunto. Tomando en cuenta que si por alguna razón dicho elemento aparece repetido en ambos eventos, basta con copiarlo una única vez. De ahí la razón, se fijarán ustedes, que los elementos que voy incorporando
Se parecen en principio a los del evento B nada más, pero notarán que de repente incluyo también los elementos que hay en el evento C. Hay que tener mucho cuidado de no estar incorporando números que no correspondan a ninguno de los dos eventos y también tener cuidado de no repetir un mismo número en más de una ocasión. Muy bien, siendo así, sería cuestión nada más de verificar cuál de las opciones coincide con este conjunto, que a la vista se destaca la opción D en este caso, siendo esta la respuesta correcta. Pasamos entonces al siguiente ejercicio, al 55, el cual me dice ¿cuántos puntos muestrales, resalto este concepto, cuántos puntos muestrales tiene el evento A intersección con C? Recuerden que este símbolo de acá habla de intersección. Donde que para términos prácticos o para efectos prácticos del conjunto A y del conjunto C, solamente voy a tomar en cuenta aquellos elementos que sí están repetidos en ambos conjuntos. Por ejemplo, está repetido el 6, entonces voy a tomarlo en cuenta para este conjunto. Y también está repetido el 12, el cual voy a tomarlo en cuenta para este conjunto. Y si no me equivoco, son los únicos dos elementos que aparecen repetidos, tanto en el evento A como en el evento C. Y de ahí, puntos muestrales consistiría o correspondería al conteo de los elementos que tengo en este conjunto. Solamente tengo dos elementos, así que ese 2 es lo que voy a reflejar aquí como respuesta para el ejercicio 55. Así que procedo con el siguiente ejercicio, señores. Dice el ejercicio 56. Considere las siguientes proposiciones. Dice la primera que con respecto al espacio muestral, dice que la probabilidad, ojo cómo se lee, dice que la probabilidad del complemento de B supuestamente va a ser 7 de 12. Veamos. Creo que cuando se me habla de complemento en términos probabilísticos, hay una forma también de poder calcularlo. Consulto la tabla de fórmulas y veo que aquí me hablan sobre la probabilidad del complemento. Que, por ejemplo, para un evento A, la probabilidad de su complemento viene siendo la resta de el 1 relativo menos la probabilidad de A. Pero eso quiere decir que tendría que sacar primero la probabilidad del evento B. Entonces, vamos a ver. Probabilidad del evento B. En primera, ¿cuántos puntos favorables o cuántos resultados favorables tiene el evento B? Hay que recordar que el evento B correspondía a obtener una bola que fuera menor que 7. Perdón, menor que 8 quise decir. Estaba pensando en estos números que tenía acá. Es más, véanlos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7 elementos. ¿7 de cuántos? 7 de 12. Por tanto, todo lo que necesito es ingresar en la calculadora la operación que les mostré de 1 menos la probabilidad del evento original, que en este caso sería 7 sobre 12. Que para el caso viene siendo 5 sobre 12 y esa debería ser la probabilidad del complemento de B. Pero lamentablemente no corresponde. Así que dicha primera proposición viene siendo falsa. La segunda proposición me dice que el evento A es un evento seguro, supuestamente. Para que esto sea cierto, es necesario que la probabilidad de este evento A sea igual a 1. Si esto se cumple, entonces puedo decir que el evento es seguro. Pero repito, solamente si esto se cumple. Y la verdad es que no sabemos todavía si se cumple o no. Para ello, consulto cuántos elementos tenía el evento A, que me decía 2, 4, 6, 8, 10, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Entonces, resulta que el evento A consta de 6 elementos que son favorables para dicho evento, en contraste a los 12 elementos que tiene todo el espacio muestral. Así que para el caso, todo lo que ocupo es verificar cuánto es 6 sobre 12, aunque ya más de uno lo verá venir. Dice que esto es un medio, que en términos decimales es 0,5, y esto, damas y caballeros, esto no es igual a 1. Por tanto, esto que tenemos aquí no refleja un evento seguro. Por tanto, dicha proposición es falsa. Por tanto, ninguna es verdadera. Por tanto, marco la opción B. Así que continuamos con el siguiente ejercicio. Viene por acá. Dice,
Considera la siguiente información para responder los ítems 57 y 58, la cual dice: en la siguiente tabla se muestran los datos sobre la cantidad de personas que fueron atendidas durante un año debido a que contrajeron la enfermedad M o la enfermedad Q, según los registros de los centros médicos de 4 pueblos diferentes. Entonces vemos ahí la cantidad de infectados o la cantidad de padecidos que tenemos en estos 4 pueblos con respecto a estas 2 enfermedades y pues las poblaciones totales que corresponden a cada pueblo. Dice que una organización de salud desea realizar una campaña de prevención de la enfermedad M. Así que enfoquémonos en la enfermedad M. Y elegirá el pueblo en el cual, al seleccionar al azar un ciudadano, este tenga la mayor probabilidad de haber padecido esa enfermedad. ¿Cuál enfermedad? La enfermedad M. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Que posea la mayor probabilidad. Ahora, ¿en cuál pueblo se debe realizar la campaña de prevención? Pues veamos. Ya notaron ustedes que para calcular la probabilidad, tomo de referencia los resultados favorables que hay para dicho evento, que en este caso es padecer o contraer dicha enfermedad. Y esto lo presentamos en forma fraccionaria sobre el total de elementos o la población que corresponde a. En este caso, vamos a ver. Para el pueblo A sería 875 sobre 125.000. Vamos a montarlo en términos paramétricos. A sobre B. Donde que A sería los resultados favorables, 875, y B sería la población, 125.000. En este caso, tenemos que... bueno, aquí tenemos que hacer un pequeño ajuste. No me sirve que la calculadora me responda con la notación científica. Vamos a arreglar este detalle. Voy a ir un momentito al Shift Menú, o mejor dicho, al Shift Setup. Y en este menú de opciones, vamos a entrar a la opción 3 que dice Number Format. Entonces vamos a entrar y digitamos el 3 y me hablan de estas 3 posibles, o esos 3 posibles formatos de numeración. Vamos a tocar el número 3 que dice Norm y nada más vamos a seleccionar el 2. El resultado que teníamos, que era 7 por 10 a la menos 3, nuevamente podemos darle el botón igual para que vuelvan a hacer el cálculo. Recordando que A y B ya están asignados con los valores que corresponden y nuevamente me lo tiran en forma fraccionaria. Así que si lo paso nuevamente a la forma decimal, vean que ahora sí me lo reflejan con el valor que corresponde. En el caso de las calculadoras grises, creo que la configuración es muy parecida. Basta con darle Shift Mode y buscan donde aparece la opción Norm. Y ese Norm, una vez seleccionada, les dan 2 opciones, seleccionar 1 o 2. Entonces seleccionen el 2, para que de esa forma la notación científica sea anulada y podamos ver las expresiones ahora sí en notación decimal. Siendo así, vamos a ver, las probabilidades que apliquen para el pueblo A viene siendo entonces de 0,007. 007 en este caso. Ahora sí, de aquí en adelante podemos averiguar cómo serían las condiciones para los demás pueblos. Para el pueblo B, tocaría nuevamente el botón Calc, ingresaría 800 como numerador e ingresaríamos el 90.000 como denominador. Y para el caso, la resolución de este me refleja 0,0088 o 0,008. Voy a ponerlo con 4 decimales por si acaso. Muy bien, ahora vamos con el pueblo C. Toco nuevamente el botón Calc y en este caso toco los 420 infectados por la enfermedad M del pueblo C. Y como base voy a tomar en cuenta los 150.000 habitantes que hay en ese pueblo C. Y esto me refleja una probabilidad de 0,0028. Ok. Vamos con el pueblo D. El pueblo D me refleja una población infectada de 1.540 individuos con respecto a una población total de 275.000 habitantes. Entonces, hago el cálculo y este me dice que da 0,0056.
Entonces, con estos resultados, nuevamente verificamos cuál opción es la que le debemos dar mayor prioridad. Y me decía que era a aquel pueblo donde que se refleje la mayor probabilidad. Y en estos casos, bueno, todos los resultados los quise tirar de 4 dígitos y este 0,007 me había dado de forma exacta, ¿lo recuerdan? Voy a ponerle un 0 más para así poder hacer la comparativa de manera más justa y ver de manera inmediata que de una u otra manera el pueblo B es el que refleja esa mayor probabilidad. Así que lo marco como respuesta correcta y procedo con el siguiente ejercicio. Me dice el siguiente ejercicio que una organización de salud dice que desea realizar una investigación sobre hábitos de higiene. Así que para ello elegirá los dos pueblos, de modo que al seleccionar al azar un ciudadano de cada uno, estos correspondan a las menores probabilidades de haber padecido la enfermedad Q. Es decir, quieren hacer ese estudio sobre aquellos pueblos que se han cuidado más. Ahora, ¿en cuáles pueblos se debe realizar dicha investigación? Para ello, vamos a tomar en cuenta otra vez a nuestros cuatro pueblos, la del pueblo A, el pueblo B, el pueblo C y el pueblo D. Y vamos a realizar nuevamente los cálculos probabilísticos, pero ya no con respecto a la enfermedad M, sino ahora con respecto a la enfermedad Q. El formato en la calculadora es exactamente el mismo. Ahora, solamente que en este caso vamos a tomar en cuenta los valores que hay en Q para el parámetro A. En este caso, toco el botón Calc, ingreso 1220, que son los infectados de la enfermedad Q, con respecto a la población que teníamos de 125.000 habitantes. Confirmo y obtengo en decimal el resultado de 0,0097. Vamos a indicarlo, 0,0097. Voy con el siguiente pueblo. Toco nuevamente el botón Calc, ingreso los 670 infectados versus los 90.000 habitantes que hay en este pueblo. La probabilidad que se refleja dice que es aproximadamente de 0,0074. Ok. Vamos ahora con el pueblo C. Del pueblo C, toco nuevamente el botón Calc y tomo los 1080 infectados que teníamos con respecto a los 150.000 habitantes que hay en el pueblo C. Realizo el cálculo y obtengo una probabilidad de 0,0072. Ok. Y por último, para el pueblo D, aplicamos nuevamente el botón de Calc y veamos, son 875 infectados con respecto a los 275.000 habitantes que habían en dicho pueblo. En este caso, esto me refleja una probabilidad de 0,0031. Y hay que resaltar que en estos casos se quieren hacer la selección de los dos pueblos. Vamos a ver, sí, son dos pueblos los que van a ser seleccionados. Los dos pueblos que me reflejen las menores probabilidades. ¿Y cuáles son estos pueblos? Definitivamente el pueblo D y con respecto a los que me quedan, el pueblo C. Estos dos serían los pueblos seleccionados para hacer este estudio de hábitos de higiene. Por lo tanto, marco la opción C como respuesta correcta y de ahí, confiado, procedo con mis últimas dos preguntas. Vamos a ver el contexto que nos queda. Dice, considere la siguiente información para responder los ítems 59 y 60, el cual dice, la siguiente tabla muestra información referida a un grupo de 40 estudiantes que practican uno o más de los siguientes deportes. Y me hablan de fútbol, natación y baloncesto. Ok. Entonces ahí vemos las posibles combinaciones que nos hablan sobre fútbol, natación, baloncesto, fútbol y natación, fútbol y baloncesto, natación y baloncesto, o bien los tres deportes. Ok, ¿qué me dicen? ¿Cuál es la probabilidad en notación decimal de elegir al azar un estudiante y que éste practique natación o baloncesto? Y aquí es donde tenemos que empezar a tener un poquito de cuidado. Por varias razones. Primero, tomamos en cuenta, teóricamente, que el O lo podemos traducir como una unión de eventos. Entonces estamos hablando de aquellos estudiantes que están en la unión de natación
y baloncesto. Para efectos prácticos, por suerte y por dicha, tenemos una fórmula que nos ayuda a aplicar o a calcular de manera correcta la unión de dos eventos, o mejor dicho, la probabilidad de la unión de dos eventos. Solamente que para ir a la segura, tomamos en cuenta esta fórmula de aquí arriba, esta que se ve un poquito más elaborada. ¿Por qué? Porque esta toma en cuenta también la intersección de dichos eventos. Habrá ocasiones donde que la intersección de dichos eventos se hace manifiesta, habrá ocasiones en las que no. Y encontraremos maneras pertinentes para poder aplicar dicha fórmula para cualquiera de los dos casos. Lo que interesa saber en este caso es que para la probabilidad de esta unión de eventos, necesito tomar en cuenta primeramente la probabilidad de aquellos que les gustan solamente la natación, o bueno, de aquellos que gustan de la natación. Entonces, hay un total de 19 estudiantes que gustan de natación. Luego, le sumo la cantidad de estudiantes que les gusta el baloncesto, que son 11. Pero hay que tener cuidado porque en medio de aquellos que les gusta la natación y aquellos que les gusta el baloncesto, resulta que entre ellos hay 2 estudiantes que gustan de ambos deportes. Entonces, lo que hay que evitar es que dicho cálculo me tome en cuenta estos 2 estudiantes de manera repetida en ambos casos de acá. Este I es el que toma el papel de la intersección en medio de la fórmula que les estaba presentando. Y esta intersección dice que hay que restarla. Así que vamos a restar esos 2 estudiantes que estarían repetidos a la hora de contabilizar la unión de estos 2 eventos. Si bien es cierto, cada una de estas probabilidades deberíamos fraccionarlas sobre 40. Pero para efectos prácticos, puedo fraccionar toda la operación sobre 40, que vendría siendo lo mismo y de hecho más rápido. En resumidas cuentas, aquí les estoy presentando la probabilidad de aquellos que les gusta la natación. Aquí les estoy presentando la probabilidad de aquellos que les gusta el baloncesto. Y aquí es donde estoy restando la probabilidad de aquellos que les gusta la natación y el baloncesto. Muy bien, dicha operación vamos a plantearla en la calculadora. En este caso, en el numerador, presento la operación de 19 más 11 menos 12. Y no solo eso, sino que también todo esto debe ser dividido sobre los 40 estudiantes que corresponden a este centro educativo. Resultado, 0,45 céntimas o centésimas. 0,45 centésimas. Y ahí nuestra probabilidad debidamente calculada y la ingresamos como respuesta correcta para este ejercicio. Siendo así, entonces procedamos con nuestro último ejercicio, que viene siendo un poco más analítico a simple vista. Porque nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad de elegir al azar un estudiante y que éste no practique fútbol? Vamos a la simple. Una cosa es hablar sobre la probabilidad de que un estudiante practique fútbol y otra cosa es considerar la probabilidad de que un estudiante no practique fútbol. Cada vez que se pretende analizar la negación de un evento, eso en términos teóricos lo podemos asociar directamente con el complemento de un evento. Y para ello hay que recordar que una fórmula nos decía que con esto podíamos restarle del 1 la probabilidad del evento F original y con ello tendríamos a la mano inmediatamente la probabilidad del complemento que buscamos. En este caso sería 1 menos y veamos, ¿cuántos estudiantes eran que gustaban del fútbol? Habíamos dicho 15 estudiantes. Y ahí están incorporados también aquellos que les gustan el fútbol y la natación, y el fútbol y el baloncesto, o por ejemplo, la combinación de todos los deportes. Pero en este caso, estos 15 estudiantes ya me cumplen con esta condición. ¿15 de cuántos? 15 de 40. Vamos a ver. Si hacemos el cálculo de 1 menos 15 sobre 40, repito, si hacemos el cálculo de 1 menos, abro fracción, 15 sobre 40. Opa, tengamos mucho cuidado con la calculadora siempre. Bueno, aquí me viene reflejando como resultado 5 sobre 8. Tengamos mucho cuidado ahí. 5 sobre 8. Más de uno podría preocuparse diciendo, pero profesor, pero es que ninguna de las fracciones dice 5 sobre 8. ¿Qué hacemos en ese caso? Mi recomendación,
Ingresen cada una de las fracciones en la calculadora hasta ver cuál de ellas les da nuevamente el 5/8. Voy a ir probando opción por opción. No va a ser tan complicado. 15/40 me dice que esto es 3/8. O sea que no es la opción que estoy buscando. 25/40. Ahí está la opción que buscábamos. 5/8. Y esta viene siendo la respuesta correcta. O por lo menos viene siendo la tentativa a mi opción a marcar. La voy a mantener marcada por si acaso, porque uno nunca sabe cuando de repente un ejercicio puede presentar respuestas múltiples. Así que voy a revisar la siguiente opción, 28/40, que en este caso me refleja 7 décimas. Esto no tiene nada que ver con la respuesta obtenida. Y la última que me dice 35/40, que en este caso me dice que es 7 octavas. No, definitivamente tampoco es la D. Definitivamente sería la opción B como respuesta correcta. Y esto nos deja por concluido y abordado entonces la resolución del examen de bachillerato aplicado para técnicos 2018. Señores, espero que este video logre ser subido cuanto antes, que lo comento ya mientras ustedes ya están viendo este video como tal. Y pues aún máxime a ello, que les vaya a ser de gran ayuda para el examen que van a aplicar ustedes. Igual, para otras modalidades que vienen en bachillerato, estos videos también van a ser de increíble extrema ayuda. Confío en ello. Así que, por lo demás, ahí yo siempre les agradezco el pulgar arriba que me regalen en cada video. Asimismo, con las suscripciones y con las compartidas que me dan para aquella gente que ustedes saben que también están estudiando para estos exámenes. La interacción y el seguimiento que me han venido dando, tanto para el canal como para la página de Face, me ha tenido asombrado. Me ha tenido así, pero asombrado en términos épicos. Y pues, ya con esto cubierto, hay otra modalidad de bachillerato que tengo que cubrir la próxima semana. Así que estemos muy atentos a aquellos que siguen presentando otras modalidades para las pruebas, para las pruebas nacionales. Yo no tengo nada más que decir que pues agradecerles la compañía brindada hasta acá y despidiéndome de ustedes, recordándoles, señores, profe Dan aquí presente y esperándolos para un siguiente video con la misma mayor disposición e instándoles siempre que sigamos adelante con el estudio.